y estamos conectados con la diputada de Renovación Nacional, Carla Morales, hablando acerca de la pobreza y justamente la petición que se le está haciendo a todas las autoridades para poder enfrentar esta situación. Diputada, lo hablábamos antes de irnos a la pausa, el tema de los campamentos. Nos están viendo desde fuera de Chile a través de Pluto TV y es muy importante lo que ha sucedido con la migración que está relacionada con el aumento de los campamentos en nuestro país. ¿Por qué no hemos podido enfrentar esta realidad de mejor manera, siendo que antes de este fenómeno los campamentos eran una realidad casi extinta aquí en Chile? Así es, bueno, es evidentemente que la migración también es un factor importante en los campamentos hoy día de nuestro país. Y también te quiero llevar a otro tema. Yo creo que también es muy importante las condiciones que está viviendo la gente hoy día en campamento, con viviendas de material ligero que en cualquier momento pueden provocar lamentablemente allí accidentes y allí también se pueden perder vidas. Yo creo que es importante focalizar la política pública también a través de qué es lo que estamos haciendo para tantas familias que están viviendo hoy día en condiciones de hacinamiento, en condiciones de campamento. Y desde eso es importante que a través del Ministerio de Vivienda exista también programas que fortalezcan y potencien a muchas familias que hoy día viven bajo esta condición. Pero también es importante mencionar que hoy día hay muchas familias nuestras de nuestro país que tienen, por ejemplo, el subsidio, pero que no tienen hoy día también el acceso a construir la vivienda a través de los diferentes comités de vivienda, producto de que hoy día también faltan terrenos también para la construcción de las viviendas y esa es una realidad. Creo que hoy día más que nunca se necesita poder fortalecer la política de vivienda y también entregarle más dignidad también a nuestra gente, entregarle mayor dignidad a nuestros niños, niñas y adolescentes que viven bajo esa condición de vulnerabilidad, bajo esa condición precaria de vivienda. Y desde ahí también el hacinamiento provoca otras situaciones y otras instancias que también lo hemos visto en diferentes estudios que ha arrojado también la violencia, que arroja situaciones también tremendamente dolorosas en materia también de construcción de familia. Y es importantísimo que hoy día, más que nunca, exista una política de vivienda que vaya, en primer lugar, a fortalecer el espacio que tengamos para también construir nuevas viviendas con políticas de barrio inclusivo, con una política que permita, ¿verdad?, hacer vida de barrio como era antes. Hoy día vemos diferentes campamentos, no tan solo en la región de O'Higgins, sino que también, sobre todo en el norte, producto ¿Diputada? también de tantos inmigrantes que han llegado. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que hay una situación muy importante, el tema del acceso a la vivienda. Hoy día los subsidios no están dando para que las familias se puedan mantener por lo menos en la comunidad, en la comuna, en la región incluso, donde están habitando, donde quieren postular. Una familia que accede a un subsidio aquí en Santiago no tiene cómo costear el precio de la vivienda con ese subsidio. ¿Por qué el Estado ha fallado tanto? Porque aquí ya ni siquiera es si el Estado ha fallado o no. ¿Por qué el Estado ha fallado tanto al no ponerse al día con los valores de las viviendas? ¿Y por qué no ha podido controlar las viviendas en nuestro país para que todos al menos puedan acceder, sobre todo, quienes estamos viendo ahí en imágenes, los campamentos, acceder a tal vez su primera vivienda como historial familiar? ¿Qué es lo que sucede ahí? Tal vez usted ha hecho ese análisis, ha podido conversar con las autoridades de gobiernos anteriores y de este gobierno para saber por qué el Estado no pudo ponerse al día con ese valor. Yo creo que, bueno, en definitiva hay dos cosas. Lo primero, que hay muchas familias que hoy día tienen el subsidio ganado, pero evidentemente hoy día no tienen dónde construir. Hay familias que tienen el subsidio ganado durante muchos años y eso es una política que hoy día lamentablemente existe a nivel nacional. Entonces es allí donde estamos fallando. Comités de vivienda, por ejemplo, que esperan durante 20 años la construcción de su vivienda y poder también tener allí un sitio que les permita adquirir para poder también construir estas viviendas, eso tampoco hoy día existe y también es una realidad. Entonces, finalmente hoy día la política pública de la construcción, el subsidio que se le entrega a las familias, muchas veces también no alcanza a cubrir Es que ni siquiera
hoy día las viviendas básicas. Es que por eso mismo Y se le allí estaba está el consultando, problema. diputada, es que por eso mismo se le estaba consultando. ¿A quién responsabilizamos? No una carga política, es una carga de administración. ¿A quién responsabilizamos de que el Estado no esté entregando esos valores, de que se queden con el subsidio en la mano, vayan por terreno, ni siquiera vivienda por vivienda, proyecto ya construido, terreno por terreno, y no les alcance? ¿Quién toma el toro por las astas y dice, no, vamos a controlar o por lo menos vamos a ayudar a acceder a precios más accesibles en cuanto a los terrenos para que puedan construir algo? Porque hoy día cada vez se están tomando más terrenos por ejemplo, en la quebrada de Macul hay una nueva población que no existía hace 5 años. Es allí donde yo digo que es importante que a través del ministerio, principalmente a través del ministerio, son recursos sectoriales que se entregan a las diferentes familias de nuestro país. Es importante, y lo hemos mencionado, es una realidad a nivel país y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, y no tan solo en este gobierno, sino que es un tema absolutamente de años. La política de vivienda en nuestro país viene fallando desde hace mucho tiempo y es hoy día urgente poder focalizar de manera distinta. Lo primero tiene que ver con los recursos a través del subsidio que se entregan. Lo segundo tiene que ver con adquirir los terrenos y la compra de terrenos, que hoy día también muchas veces es casi imposible. Y por cierto también está el poder entregar mayor acceso en torno a la política también de vivienda, lo que se requiere hoy día con mayor énfasis. Hoy día hay temas importantes que le interesan a la gente, que son la salud, la vivienda, la educación y la seguridad pública por sobre todo. Y eso tenemos que focalizar de manera distinta. Si hay que inyectar más recursos a través del ministerio, hay que hacerlo y hay que tomar decisiones y hay que fortalecer en definitiva lo que significa hoy día los programas de vivienda a través de los diferentes subsidios que se entregan, ya sea subsidios rurales, subsidios urbanos, pero eso tiene que ir asociado también a garantizar que las familias van a tener el acceso a la vivienda. No es tan solo tener el subsidio, sino que también después tener evidentemente las herramientas para poder construir a través de la compra de terreno y todo lo que requiere, por ejemplo, la instalación de un comité de vivienda para poder concretar el sueño de la casa propia. Esperan durante tantos años, más de 20 años esperando las familias para poder tener el derecho de la vivienda. El sueño de todas familias es poder vivir en una casa que les permita tener tranquilidad y sobre todo también hoy día fortalecer la comunidad de barrio, fortalecer el Diputada. espacio público y hacer vivir... ¿sí? Sí, para ir cerrando también la conversación y también para explicar a la gente que nos está viendo, en Chile los parlamentarios no pueden mover los dineros fiscales. Eso es potestad del presidente de la República y es una conversación que se ha hecho Así varias es. veces justamente y por eso en el Congreso ellos tienen que modificarlo cuando se presenta un proyecto de ley, por ejemplo, el bono de 120.000 pesos. Ustedes, como parlamentarios de Renovación Nacional, en el caso de usted, ¿estarían dispuestos a crear una bancada transversal, unida, sobre todo con partidos del oficialismo, con el Frente Amplio, por ejemplo, con el Partido Comunista, para poder crear una bancada por la pobreza, contra la pobreza, para así, o una bancada por la vivienda, para así, ya hacia el presupuesto, por ejemplo, el próximo año, exigirle al gobierno de alguna manera, apretarlo de alguna manera, porque es el gobierno el que tiene que tomar la decisión, aumentar los dineros de los subsidios, por ejemplo, de los accesos a la vivienda y así empezar una discusión mucho más seria y transversal en nuestro país a nivel político? Yo siempre voy a estar dispuesta a poder ayudar, colaborar, y siempre lo he dicho también, cuando el gobierno ha presentado proyectos de ley, he estado dispuesta a poder colocar mi voto ahí a favor, porque siempre hay que pensar primero en las familias, y creo que desde allí la transversalidad es fundamental, el diálogo, el acuerdo, creo que es la base de poder avanzar también en tantas temáticas que hoy día a la gente le importan y le interesan. Y en ese sentido siempre voy a ser una colaboradora transversalmente, siempre lo he trabajado así también con los diferentes alcaldes de nuestra región y creo que desde allí podemos avanzar. Si existe una mirada de verdad de ponernos de acuerdo, evidentemente nosotros no podemos aprobar instancias que tengan que ver con gasto del Estado, que no podemos hacerlo, pero sí podemos pedirle al gobierno que de verdad genere una política pública que permita el acceso a la vivienda
de tantas familias que hoy día están esperando y también programas que vayan focalizados a superar la pobreza que hoy día la vemos que ha aumentado en los últimos años. Perfecto, vamos a tomar esa pregunta y cuando tengamos la oportunidad de hablar con el otro lado, con la otra vereda política en nuestro país, vamos a consultarles justamente si tienen también la disposición. Porque lo que usted decía es muy importante. Como no pueden mover las arcas fiscales, los diputados, los parlamentarios, ahí hay un tema que el gobierno lo tiene que hacer y tal vez se pueda generar la discusión, incluso tal vez la presión, como lo han hecho en otras ocasiones, justamente esto tira y afloja entre el gobierno y también los parlamentarios. Diputada Carla Morales, le agradecemos por estar aquí en Chilevisión Noticias justamente hablando del tema de la pobreza, que es un tema transversal que no tiene color político y que nos está afectando cada día más en nuestro país. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Muy buenas noches.